Monos es una película que sale de las tripas, de alguna manera es el deseo de hacer algo completamente distinto a lo que había hecho en mi primer largo de ficción, Porfirio, y era encarar una película coral donde los protagonistas eran adolescentes que tenían toda la vida por delante. Es una película que tiene ciertos elementos de guerra, de acción, de terror, y a su vez no es ninguna de ellas. También era hablar de algo que yo veía venir en el mundo y lo que sentía que estaba pasando en el país en cuanto a hablar de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y esa influencia, esas preguntas también nacen del Señor de las Moscas, El Corazón de las Tinieblas, ese tipo de influencias de novelas que leí cuando estaba en el colegio que me tocaron. Bueno, el casting tuvo un proceso bastante particular. Mientras buscábamos locaciones por todo el país, al mismo tiempo estábamos haciendo convocatorias abiertas de casting. Esto lo que permitiera que tanto actores profesionales como personajes que nunca habían tenido formación actoral o nunca habían actuado, inclusive gente que nunca había visto una cámara de cine en su vida, pudieran ser parte del proceso. Finalmente vimos más de 800 chicos, de ahí Alejandro, nuestro director, escogió alrededor de 20. Con esos 20 nos fuimos a una especie de campamento en donde los 20 chicos convivían, vivían juntos, entrenaban militarmente y además hacían ejercicios actorales. Analizamos durante varias semanas cómo era el comportamiento y la evolución de ellos como manada y finalmente se fue formando la manada que son los 8 monos de ahora. Ese fue el gran reto de la película, es tener no un protagonista único ni dos, sino tal vez 10, y que la película tenga esa fluidez de punto de vista y que cada personaje sea de carne y hueso, pues significó un gran trabajo en el montaje y también de reescritura, porque a medida que íbamos escogiendo cada uno de los chicos y al conocerlos semanas antes de filmar, pues reescribí el guión con mi coescritor Alexis Dos Santos para integrar cosas de ese personaje que tal vez tenía ciertos elementos que podrían enriquecer el personaje, así que yo diría que los personajes en la pantalla son finalmente un encuentro entre lo que estaba escrito, una proyección de un personaje y la persona en sí misma. La particularidad de esta película es y yo siempre lo he dicho, es que todos, sin importar los que están dentro al frente de la cámara, perdón, o detrás de la cámara, fuimos llevados más allá de nuestros límites físicos, nuestros límites emocionales y nuestros límites psicológicos de alguna manera. Conocimos una manera distinta de hacer cine y yo creo que por eso es que tenemos este interesante proyecto en nuestras manos el día de hoy. Lo bello fue que los protagonistas, este grupo de jóvenes, todo el mundo era como al principio muy cuidadosos, que no sientan demasiada presión o que no sientan demasiada responsabilidad, pero ellos lo que querían era asumir esa responsabilidad, querían sentir la película sobre los hombros. Creo que era una sensación de responsabilidad y poder que hacía que ellos lleven la película a ser algo importante. Desde el primer momento ellos querían esa responsabilidad, se alimentaron de ella y creo que eso fue tal vez como de las cosas más especiales. Y los invito a ver la película, es una película de viaje, de jóvenes, de adolescencia, de guerra, una película de terror, pero eso es una película de descubrimiento, de matices de gris, donde no todo es lo que parece.